Así que aquí es donde terminan las personas incapaces de conservar un trabajo de verdad, comentó Laura Montes con una risa contenida mientras la puerta de la pequeña panadería se cerraba tras ella. El hombre que permanecía junto al horno, con el delantal cubierto de harina, era Adrián Cárdenas, un padre soltero al que ella había despedido varias semanas atrás por ausentarse unos días para cuidar de su madre enferma. Con una amabilidad cargada de desprecio, Laura señaló que, al menos, por fin había encontrado algo que hacer, hornear pan para otra persona. Adrián se limitó a sonreír. No le explicó que aquella panadería le pertenecía. Tampoco le dijo que, pocos días después, todo el país conocería su nombre. Durante 11 años, Adrián Cárdenas había aprendido a distinguir entre algo que estaba casi bien y algo que era exactamente correcto. Sin embargo, aquella diferencia nunca lo había convertido en un hombre rico. En Alimentos Horizonte dirigía el departamento de control de calidad de una fábrica tan extensa como 2 campos de fútbol. Recorría las líneas de producción antes del amanecer, cuando los hornos todavía estaban fríos. Probaba los productos, medía cada detalle y devolvía lotes completos cuando la corteza salía apenas un tono más pálida de lo establecido. Los trabajadores que tenían el doble de su edad lo llamaban excesivamente prudente. Los más jóvenes decían que era lento. Adrián respondía a todos de la misma forma, con una breve inclinación de cabeza y la firme convicción de que el trabajo debía hacerse correctamente. Había aprendido muy pronto que la confianza era la única moneda con la que siempre podría contar. Tenía 35 años. Cada mañana se levantaba temprano en la pequeña casa alquilada que compartía con su hijo en las afueras de la ciudad. Preparaba una taza de café que casi nunca terminaba y conducía hasta un trabajo que desempeñaba bien, aunque nunca había llegado a quererlo. Lo que verdaderamente amaba permanecía oculto debajo de todo aquello, como una vieja tarjeta con una receta que ya no se atrevía a leer. Muchos años atrás había soñado con cocinar. Para ser más preciso, y quizá también más ingenuo, había querido tener una auténtica panadería, un local con su nombre escrito en el cristal y con el pan elaborado por él mismo expuesto en el escaparate. Casi nunca hablaba de ese sueño. Una ilusión que nunca se pronuncia en voz alta no puede convertirse en motivo de burla. Durante años, Adrián protegió la suya del ridículo. La persona encargada de reírse en Alimentos Horizonte, cuando consideraba que la situación lo requería, era Laura Montes. Laura había llegado a dirigir la compañía a una edad más temprana de lo que todos esperaban. Llevaba aquel hecho como una armadura, como si desafiara a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Para ella, una empresa no era más que una hoja de cálculo que respiraba. Cada persona era una cifra que podía subir o bajar. No era cruel de una forma teatral, de esas que permiten identificar fácilmente a los villanos. En cierto sentido, era peor, era eficiente. Podía dejar a una persona sin medios para sobrevivir en el mismo tiempo que tardaba en cerrar un ordenador portátil. Lo hacía sin levantar la voz, convencida de que esa frialdad la convertía en alguien justa. Adrián trabajó bajo sus órdenes durante 3 años sin que ella llegara a fijarse realmente en él. En sus informes solo aparecía como una línea verde bajo la categoría de control de calidad. Y las cifras verdes no exigían atención. A Adrián aquello no le molestaba. Llegaba antes de lo obligatorio, se marchaba después de que terminara el tiempo por el que le pagaban y, siguiendo la sencilla lógica de una persona decente, creía que en algún lugar se estaba registrando toda aquella lealtad. Pensaba que tenía valor. Que lo protegería si algún día necesitaba que alguien lo defendiera. Aquella suposición era lo más costoso que poseía, aunque todavía no lo sabía. El día en que tuvo que pagar por ella comenzó con una llamada a las 4 de la madrugada. Una de esas llamadas cuyo sonido parece distinto al de todas las demás. Su madre, Margarita, se había desmayado en la cocina. Vivía sola, a unos 40 minutos de distancia, en la misma casa donde Adrián había crecido. Lo había criado sin ayuda durante años tan difíciles que, incluso siendo adulto, él todavía era incapaz de tirar un trozo de pan sin sentir una punzada de culpa. Ahora, la mujer que se había privado de todo para que a su hijo no le faltara nada yacía en una cama de hospital. Tenía vías conectadas al brazo y un historial médico lleno de palabras que Adrián apenas podía pronunciar. Los doctores hablaban con ese lenguaje cuidadoso y medido que utilizan cuando intentan preparar a una familia para lo peor sin decirlo directamente. Mientras permaneció en la habitación del hospital, Adrián no pensó en Alimentos Horizonte. Lo hizo más tarde, de pie en el pasillo y sosteniendo un vaso de café que ya se había enfriado.
comprendió que necesitaría tiempo. No demasiado, solo unos días para trasladar a su madre, hablar con especialistas y permanecer junto a ella para que no se sintiera asustada ni sola. Llamó a la oficina antes de que amaneciera por completo. Dejó un mensaje claro y sincero, explicó lo sucedido y solicitó un breve permiso que, después de años de trabajo impecable, tenía motivos suficientes para creer que se había ganado. Regresó 3 días después para completar correctamente los documentos. Aún no se había afeitado. Apenas podía mantenerse en pie por la falta de sueño. Al llegar, le comunicaron que la reunión prevista había cambiado de lugar. Laura había decidido celebrarla en medio de la planta abierta, delante de los supervisores de turno y de los mismos empleados a los que Adrián había formado, corregido y protegido durante años. Ella lo esperaba con una carpeta en las manos. No necesitaba abrirla porque ya conocía su contenido. Frente a todos, afirmó que su ausencia había puesto en peligro un momento crítico de la auditoría. Pronunció la palabra responsabilidad como si colocara algo pesado sobre la mesa. Después dijo que una persona que desaparecía cuando las cosas se volvían difíciles no era alguien sobre quien pudiera construirse una compañía. Adrián intentó explicarle lo de su madre, el hospital y los mensajes que había dejado. Laura levantó una mano. No lo hizo de manera violenta, sino con la precisión suficiente para silenciarlo. Todos tenemos motivos, dijo. Pero los motivos no dirigen una empresa. Nosotros necesitamos personas que se presenten a trabajar. Tú no lo hiciste. Adrián permaneció bajo la luz plana de los fluorescentes mientras ella le agradecía sus años de servicio con el mismo tono que habría empleado para rechazar una invitación a almorzar. Fue entonces cuando comprendió que aquella cuenta imaginaria en la que había depositado cada madrugada, cada hora no remunerada y cada esfuerzo adicional nunca había existido fuera de su propia mente. En ningún informe aparecían las mañanas en las que llegaba antes de que los hornos comenzaran a calentarse. Solo constaba una ventana de auditoría que se había perdido, una directora que lo consideraba un riesgo y un pequeño grupo de rostros conocidos que miraban al suelo porque no sabían hacia dónde más dirigir la vista. Adrián no levantó la voz. No fue exactamente por orgullo. Simplemente sabía que su voz no resistiría. Entregó su tarjeta de acceso, murmuró algo que nadie llegó a escuchar con claridad y salió por una puerta que había atravesado más de 2000 veces. En el instante en que aquella puerta se cerró a su espalda, dejó de ser un hombre con una carrera profesional y se convirtió en un hombre con un problema. Las semanas siguientes fueron de esas que más tarde no se cuentan ni siquiera cuando el relato podría despertar compasión. El tratamiento de Margarita era costoso. Los ahorros que Adrián había reunido con paciencia, sueldo tras sueldo, comenzaron a desaparecer con tanta rapidez que por primera vez comprendió por qué su madre se estremecía al ver que alguien desperdiciaba pan. Envió currículos y acudió a entrevistas. Se sentaba en salas de espera frente a personas que sostenían su historial laboral y mostraban una expresión determinada en el rostro. En una ciudad de aquel tamaño, los rumores viajaban con rapidez. La historia sobre Adrián Cárdenas ya había tomado una forma concreta, había abandonado un buen puesto de trabajo en un momento decisivo. La verdad dejó de importar. La versión de los demás ya se había endurecido. Estaba dispuesto a aceptar cualquier empleo que apareciera. Casi había asumido que tendría que reconstruir su vida lentamente, explicándose una y otra vez ante entrevistadores que ya habían tomado una decisión antes de escucharlo. Lo que lo detuvo no fue la ambición. Ocurrió un martes, durante un recorrido que hizo sin más motivo que la necesidad de mantenerse en movimiento. Al final de la calle Fresno vio un edificio con las ventanas cubiertas de papel. Sobre la puerta colgaba un cartel escrito a mano, con letras descoloridas, que anunciaba que el establecimiento cerraría para siempre. En otro tiempo había sido una panadería. Adrián pudo distinguir su fantasma a través del cristal, largas vitrinas vacías, hornos fríos alineados contra la pared trasera y un suelo de baldosas desgastado en el punto donde, durante décadas, alguien había trabajado de pie. Era lo único que Adrián siempre había querido hacer. Permaneció en la acera mucho más de lo que habría considerado razonable cualquier persona sensata. Entonces, el sueño que había escondido y nunca se había atrevido a pronunciar comenzó a desplegarse silenciosamente dentro de él. Conocía todas las razones por las que aquella idea era absurda. No tenía trabajo. Su madre estaba enferma. Sus ahorros ya eran apenas una fracción de lo que habían sido. Y el dinero restante constituía la única barrera entre él y una verdadera catástrofe.
Comprar una panadería en quiebra justo cuando su vida se estaba derrumbando no era un plan. Era lo contrario de un plan. Cualquier consejero honesto le habría recomendado conservar el dinero, aceptar el primer empleo estable que apareciera y dejar el sueño doblado y escondido donde no pudiera hacerle daño. Adrián llamó al número del cartel ese mismo día. La mujer que respondió sonaba cansada, como suenan quienes ya han llorado una pérdida antes de que ésta termine de producirse. Se llamaba Nora Salas. Había dirigido la panadería durante muchos años. Cuando Adrián se reunió con ella a la mañana siguiente, observó que los pliegues de sus manos se habían vuelto permanentemente blancos por la harina, aunque ella ya no parecía notarlo. Nora lo acompañó por el edificio utilizando una linterna, porque la mitad de las luces no funcionaban. Le mostró un horno que aún encendía y otros dos que no. No trató de embellecer la situación. Le explicó con claridad que estaba roto y que estaba a punto de romperse. Después se detuvo en medio del salón vacío. Esperaba que este lugar acabara en manos de alguien que comprendiera lo que fue, dijo. No es una buena inversión. No voy a fingir lo contrario. Pero sí fue una buena panadería. Hay una diferencia, aunque la mayoría de la gente no sea capaz de verla. Adrián le respondió que él sí veía esa diferencia. Al pronunciar aquellas palabras comprendió que era lo más sincero que había dicho en varias semanas. Tomó el dinero que le quedaba, los mismos ahorros que había reunido como una muralla entre su madre y la desgracia, y gastó casi todo. Repitió los cálculos una docena de veces. En ninguna de ellas el resultado fue tranquilizador. Firmó los documentos en el despacho de un abogado que olía a café viejo. Cuando todo terminó, se sentó en su vehículo, dejó las manos sobre el volante y permaneció inmóvil durante un largo rato. Acababa de apostar el último suelo firme que tenía bajo los pies por algo que todas las personas de su vida le habrían aconsejado evitar. Aquella misma tarde fue al hospital y se lo contó a su madre. No había pensado hacerlo. Su intención era protegerla. Quería que creyera que había conseguido algo estable, porque lo último que necesitaba una mujer enferma era preocuparse por el hijo que debía estar preocupándose por ella. Sin embargo, Margarita lo observó desde la cama y le preguntó qué había hecho. Las madres saben leer un rostro del mismo modo que Adrián sabía interpretar la corteza de una hogaza. Comprendió que no podía mentirle. Le habló de la panadería de la calle Fresno. Le dijo la cantidad exacta que había pagado y vio cómo ella realizaba mentalmente los mismos cálculos y llegaba al mismo resultado aterrador. Adrián esperó que le dijera que se había vuelto loco. No la habría culpado. Una parte de él incluso deseaba que lo hiciera, para que al menos alguien pronunciara en voz alta lo que él temía. Margarita permaneció en silencio durante un rato, con una mano delgada descansando sobre la manta. Después le hizo una sola pregunta. Si todo fracasa, ¿podrás vivir sabiendo que al menos lo intentaste? Adrián pensó en la puerta de Alimentos Horizonte, en el sonido con el que se había cerrado y en todos aquellos años convertidos en cifras verdes que nunca habían significado nada. Pensó también en la receta que había mantenido escondida durante tanto tiempo. Si fracaso, respondió lentamente, al menos fracasaré en algo que me pertenece. No en el proyecto de otra persona. Su madre cerró los ojos. Algo en su rostro pareció relajarse. Ese es el único tipo de fracaso por el que vale la pena arriesgarse, dijo. Después confesó que ella había pasado toda su vida fracasando en proyectos ajenos, trabajando para personas que la utilizaban y después la desechaban. Si tenía algún arrepentimiento, era no haber sido lo bastante valiente como para fracasar en algo propio. Le ordenó que fuera y construyera aquel negocio. Además, prometió que se pondría lo bastante bien como para probar su pan. A la mañana siguiente, Adrián regresó a la calle Fresno con una caja de herramientas y sin una idea demasiado clara de por dónde empezar. Ese es, probablemente, el estado más sincero de cualquier persona que comienza algo importante. Arrancó por sí mismo el papel grueso que cubría las ventanas. Por primera vez en muchos meses, la luz entró en aquella habitación muerta. Cayó sobre el camino desgastado de las baldosas, el mismo lugar donde Nora había permanecido durante 30 años. Adrián comprendió que estaba exactamente donde debía estar, al principio de un camino que había elegido él mismo, no de uno que alguien hubiera decidido por él. No tenía clientes. Tenía un edificio que se desmoronaba, una cuenta bancaria cada vez más pequeña, una madre hospitalizada y una reputación que contradecía todo lo que pretendía construir.
Según cualquier medida que Laura Montes pudiera comprender, según cualquier cifra de cualquier informe, Adrián Cárdenas acababa de tomar la peor decisión de su vida. Se remangó, encontró el único horno que todavía funcionaba y comenzó a aprender a hacer las cosas bien. No casi bien. Exactamente bien. Y esta vez lo hacía en el único oficio al que verdaderamente quería dedicar su vida. El primer mes estuvo a punto de destruirlo. No sucedió de una forma dramática. Las dificultades reales suelen llegar silenciosamente, mediante una acumulación constante de pequeñas cosas que funcionan mal. La panadería de la calle Fresno llevaba mucho más tiempo muriendo de lo que su antiguo cartel admitía. Cada mañana Adrián descubría un nuevo síntoma de aquel largo deterioro. Una cámara lateral no conservaba el calor. El termostato del segundo horno se equivocaba hasta 40 grados, en una dirección u otra, dependiendo de su humor. La tubería bajo el fregadero perdía agua y dejaba una mancha marrón que avanzaba lentamente por el suelo. La puerta de entrada estaba tan torcida que rozaba el marco y anunciaba cada visita con un sonido parecido a una queja. Adrián reparaba por sí mismo todo lo que podía, porque ya no tenía dinero para contratar a nadie. Los ahorros que en otro tiempo habían sido una muralla entre su madre y la catástrofe se habían convertido en una delgada pila de billetes que él contaba con más frecuencia de la que resultaba saludable. Cada reparación reducía aquella pila. Aprendió a soldar. Aprendió qué piezas podían recuperarse y cuáles debían sustituirse. También aprendió a hacer esas sustituciones a las 2 de la madrugada, cuando la producción del día había terminado. La ciudad dormía y nadie podía ver al antiguo responsable de calidad tumbado bajo un fregadero que goteaba. Seguía un horario que habría aterrorizado a quienes antes lo llamaban prudente. Llegaba a la panadería a las 3 de la madrugada. Mezclaba y daba forma a las masas en medio del frío, antes de que el único horno disponible alcanzara la temperatura adecuada. Horneaba al amanecer, vendía durante el día, limpiaba al anochecer y reparaba cosas durante la noche. Entre una tarea y otra, conducía hasta el hospital para sentarse junto a Margarita. Mantenía una expresión tranquila para permitirle creer que el negocio marchaba mejor de lo que en realidad marchaba. Ella no se dejaba engañar, pero respetaba aquella ilusión porque comprendía que era el único descanso del que disponía su hijo. La ciudad tampoco le facilitó las cosas. Los rumores ya habían decidido quién era Adrián Cárdenas, y los rumores nunca se actualizan por consideración hacia nadie. Las personas que habían oído que abandonó Alimentos Horizonte se enteraron después de que había invertido su último dinero en una panadería moribunda. En sus mentes, ambos hechos se unieron en una sola conclusión: no podía confiarse en su criterio. En una ciudad pequeña, aquellas cosas no se decían directamente a la cara. Se comentaban de modo que, tarde o temprano, terminaran llegando hasta la persona implicada. Decían que una panadería que ya había fracasado bajo la dirección de una mujer experimentada no podía ser salvada por un desempleado desesperado por demostrar algo. Adrián escuchaba aquella desconfianza en el sonido de la campanilla de la puerta. O, mejor dicho, en los largos silencios durante los cuales la campanilla no sonaba en absoluto. Hubo mañanas en las que horneó 40 hogazas y solo vendió 6. Hubo días en que los únicos sonidos eran el chasquido de las bandejas al enfriarse y sus propios pasos sobre las baldosas desgastadas, siguiendo el mismo sendero que Nora había recorrido antes que él. En jornadas como aquellas, los cálculos dentro de su cabeza se volvían ruidosos, concretos y crueles. Entonces tenía que quedarse quieto y recordar la única pregunta que su madre le había hecho, así como la respuesta que él le había dado. Al final, no fue una estrategia lo que lo salvó. Fue el pan. Durante aquellas semanas brutales, Adrián se aferró a lo único que sabía hacer realmente bien: insistir en la diferencia entre algo aceptable y algo correcto. Aplicó aquella obstinación a sus propias recetas con una concentración cercana a la obsesión. Probó diferentes tipos de harina hasta que sus manos aprendieron a reconocer la calidad con solo tocarla. Descubrió la hora exacta en que cada masa quería ser formada y el minuto preciso en que necesitaba salir del horno. Desechaba todo lo que era simplemente bueno mientras perseguía aquello que era perfecto para él. No era un panadero con formación profesional. Era algo que muchos profesionales dejan de ser con el tiempo: una persona que trataba cada hogaza como si fuera la única que iba a preparar en toda su vida. Los primeros clientes entraron por curiosidad, esperando en parte confirmar lo que la ciudad ya pensaba. En cambio, encontraron una corteza que se quebraba de la manera correcta y una miga cuyo sabor les recordaba algo que no sabían explicar. Compraban una pieza, regresaban al día siguiente y traían a alguien más.
Así comenzó todo. No mediante una avalancha, sino a través de un rumor que por fin empezó a desplazarse en la dirección opuesta. De boca en boca, con sinceridad. Nora Salas fue una de las primeras clientas habituales. Aquello sorprendió a Adrián. Había supuesto que la mujer que le vendió el lugar querría olvidar que existía. Sin embargo, Nora entraba 2 veces por semana, se sentaba en una pequeña mesa junto a la ventana y le decía exactamente lo que opinaba de cada producto. Aquella sinceridad fue el regalo más valioso que alguien le hizo durante esos meses. Nora le decía cuando una preparación era verdaderamente buena y cuando él solo la conservaba por motivos sentimentales. Una mañana gris le confesó que Adrián había conseguido hacer con la antigua panadería lo que ella nunca había logrado. Añadió que no esperaba alegrarse por ello, pero que se alegraba. A comienzos del segundo mes, las mañanas de 6 hogazas vendidas se transformaron en mañanas de 30. La campanilla sobre la puerta torcida empezó a sonar con tanta frecuencia que dejó de parecer algo excepcional. Todavía no podía llamarse éxito. Era supervivencia, aunque dentro de ella comenzaba a distinguirse la silueta de un futuro. Para alguien en la situación de Adrián, aquello se parecía mucho a la esperanza. Laura Montes entró un jueves cualquiera. No reconoció ni el lugar ni al hombre que trabajaba en su interior, porque nunca había observado de verdad a ninguno de los dos. Había acudido al barrio para realizar personalmente uno de los estudios de mercado de la compañía. No confiaba en que nadie interpretara una zona tan bien como ella interpretaba una tabla de datos. Aparcó por casualidad en la calle Fresno. Vio una panadería con una modesta fila de clientes ante el mostrador y entró por la costumbre profesional de analizar cualquier negocio que pareciera funcionar. Observó el tránsito de peatones, la pizarra de precios y la distribución sencilla del local. Entonces, el hombre detrás del mostrador levantó la mirada. La expresión de Laura pasó de la evaluación profesional a una satisfacción fría. Así que aquí terminan las personas que no consiguen conservar un trabajo normal, dijo con una risa ligera. Era la misma risa que utilizaba en la oficina abierta de Alimentos Horizonte. Una risa que necesitaba espectadores para sentirse completa. Adrián la reconoció inmediatamente. Sintió una presión repentina en el pecho, pero un instante después todo quedó extrañamente quieto. Llevaba un delantal cubierto de harina. Tenía las mangas remangadas y las manos blancas hasta las muñecas. Comprendió con claridad que estaba viendo Laura y qué significado había decidido darle. Ella lo contemplaba como se contempla una historia ejemplarizante cuando uno se encuentra cómodamente situado en el lado correcto. Comentó que todos tenían que acabar en algún lugar y que resultaba casi apropiado que un hombre incapaz de conservar el empleo que ella le había dado hubiera terminado horneando pan para otra persona. Después añadió que se alegraba de que al menos hubiera encontrado una ocupación. Su tono decía exactamente lo contrario. Laura estaba convencida, como lo estaba respecto a casi todo, de que contemplaba el último capítulo de la historia de Adrián Cárdenas. Un capítulo pequeño, triste y ligeramente humillante. Adrián no la corrigió. Sintió el impulso de hacerlo. Fue un deseo agudo e inmediato. Podía haberle dicho que el contrato de local llevaba su nombre, que el horno junto al cual ella se encontraba le pertenecía y que la fila de personas tras ella había acudido por algo que él había creado, no por el salario que otra persona le pagaba. Sin embargo, dejó que aquel impulso desapareciera. Había pasado años siendo definido por las conclusiones de los demás. Durante los 2 meses anteriores había aprendido que la forma más rápida de perder era discutir con una opinión ajena, en vez de sobrevivir a ella. Atendió a Laura con el mismo tono sereno que utilizaba con cualquier cliente. Le preguntó qué deseaba comprar. Cuando ella respondió que solo estaba mirando, Adrián asintió y le dijo que podía observar durante todo el tiempo que quisiera. Después envolvió el pedido de la mujer que esperaba detrás de Laura, limpió el mostrador y siguió trabajando. Trató a Laura Montes del mismo modo que trataba a cualquier persona que cruzaba su puerta, con una cortesía sencilla e imperturbable que no le ofrecía nada contra lo que luchar. La falta de resistencia pareció desconcertarla más de lo que habría podido hacerlo cualquier defensa. Permaneció allí un momento más de lo necesario, como si esperara que Adrián se explicara, se protegiera o le mostrara la herida que ella creía haberle causado. Cuando no hizo nada de aquello, Laura inclinó ligeramente la cabeza, satisfecha, como quien confirma una teoría. Después salió de la misma forma en que había entrado, convencida de haber visto a un hombre en el punto más bajo de su caída. La campanilla sonó tras ella. Adrián dejó escapar el aire sin haberse dado cuenta de que contenía la respiración.
Se volvió hacia el horno y no comentó lo ocurrido con nadie. Lo extraño de sobrevivir por completo a la conclusión que otra persona ha sacado sobre ti es que casi nunca sabes en qué momento esa conclusión comienza a romperse. Adrián no sabía que Laura había abandonado la calle Fresno convencida de haber presenciado su derrota. Tampoco sabía que la misma serenidad con la que la atendió, sin decir una palabra para defenderse, estaba a punto de cambiarlo todo. Daniel Robles llegó 11 días después. A diferencia de Laura, Daniel se observaba de verdad. Observar era su profesión. Presentaba un programa gastronómico que recorría el país en busca de pequeños establecimientos donde una sola cosa se hiciera de manera excepcional, puestos familiares, restaurantes escondidos y panaderías de barrio que ni siquiera aparecían en las guías. Su paladar se había vuelto tan exigente que ya no soportaba la mayoría de los restaurantes. Aún así, conservaba una fe obstinada en que, en algún lugar alejado de las autopistas principales, todavía existía comida elaborada a mano. Oyó hablar de la calle Fresno del mismo modo que todos comenzaban a oír hablar de ella, por alguien que conocía a otra persona. Condujo 40 minutos guiándose únicamente por aquel rumor, porque los rumores constituían la materia prima de su trabajo. Pidió una hogaza sin ceremonias y la probó de pie junto a la ventana. Adrián lo observó desde el mostrador como observaba a cualquier rostro nuevo, sin expectativas, porque las expectativas eran un lujo que todavía no podía permitirse. Daniel dio un mordisco y se quedó inmóvil. Miró la corteza que sostenía en la mano como si acabara de comunicarle algo. Preguntó quién era el panadero. Cuando Adrián respondió que era él, Daniel quiso saber dónde había estudiado. Adrián le dijo la verdad. No había estudiado en ninguna parte. Durante 11 años se había dedicado a explicarles a otras personas cuando su pan estaba mal, antes de atreverse a aprender a hacerlo bien por sí mismo. Daniel no ocultó su sorpresa. No era una persona fácil de impresionar. Le explicó que, durante 15 años siguiendo rumores por carreteras secundarias, había probado una enorme cantidad de pan bueno y muy pocas veces había encontrado algo diferente, esa clase de calidad que no podía enseñarse. Y aquello era precisamente lo que acababa de probar. Entonces le dijo que quería mostrar a Adrián en su programa. No como relleno ni como una curiosidad local, sino como una de las panaderías artesanales centrales de un episodio que se emitiría en todo el país. Le explicó lo que una exposición semejante había hecho por establecimientos más pequeños y menos interesantes que aquel. Adrián permaneció inmóvil detrás del mostrador. Comprendió que se estaba abriendo una puerta. No la misma que se había cerrado ante él en Alimentos Horizonte, sino otra distinta. Y esta vez lo invitaban a cruzarla por la única razón por la que siempre había querido ser juzgado, la calidad de su trabajo. Aceptó antes de que el miedo pudiera convencerlo de lo contrario. Daniel fijó la grabación para poco menos de 2 semanas después. Le explicó que el equipo filmaría su forma de trabajar, los hornos, las masas y las hogazas. Permitirían que la comida contara la historia porque, en su opinión, la comida era la historia. Durante los días posteriores, el rumor sobre la calle Fresno adquirió una segunda dimensión. La noticia llegó hasta Laura. Todo terminaba llegando hasta ella, aunque filtrado, de segunda mano y ya deformado por las suposiciones de quien se lo contaba. Oyó que la pequeña panadería en la que había entrado por casualidad estaba recibiendo atención. En algún punto de la narración apareció el nombre de Adrián Cárdenas. Laura acomodó aquel nuevo hecho dentro de la forma antigua de su conclusión, porque las mentes como la suya no abandonaban fácilmente una opinión. Según su interpretación, un hombre desesperado había aceptado un puesto inferior en una panadería que, por casualidad, había recibido unos minutos de atención. Aquello no cambiaba nada respecto a él. Laura seguía creyendo que había tenido razón. Y estar en lo correcto era una de las cosas que más protegía en el mundo. Sin embargo, 4 días antes de la grabación, todo lo que Adrián había construido comenzó a desmoronarse al mismo tiempo. El segundo horno, el que había mantenido con vida durante 2 meses mediante reparaciones improvisadas y paciencia, dejó de funcionar definitivamente. Murió justo en la semana en que Adrián necesitaba cada centímetro de espacio disponible para prepararse para un equipo de televisión nacional. A la 1 de la madrugada se encontraba frente al aparato con una linterna entre los dientes y las manos negras de grasa. Comprendió que no podía repararlo. Un horno nuevo costaba más dinero del que poseía. Y el dinero que aún conservaba ya estaba destinado al tratamiento de su madre. 4 días antes de la oportunidad más importante de su vida,
Contemplaba una elección que ninguna persona debería verse obligada a tomar. La mañana siguiente trajo un segundo golpe. El proveedor de harina, cuyo producto Adrián había aprendido a reconocer con las manos, llamó para comunicarle que la entrega en torno a la cual había organizado toda la grabación sufriría un retraso considerable. Era posible que la mercancía no llegara hasta después de que el equipo de televisión se hubiera marchado. Cada producto que Adrián planeaba hornear dependía de aquellos ingredientes, ahora atrapados en un camión lejos de la calle Fresno. Se sentó sobre una caja invertida en medio de la panadería silenciosa. La luz gris previa al amanecer entraba por las ventanas antes de que la ciudad despertara. Por primera vez desde que arrancó el papel de los cristales, sintió todo el peso de la distancia que había recorrido y lo poco que aún lo sostenía. Un horno estaba destruido. La harina no llegaría. Sus ahorros ya estaban comprometidos. Y la única oportunidad de demostrarle a la ciudad, a sí mismo y a la mujer que había decidido que su historia había terminado, que aún no estaba acabado, se encontraba a 4 días de distancia y parecía deshacerse entre sus manos. Pensó en la puerta de Alimentos Horizonte y en el sonido que produjo al cerrarse. Recordó la pregunta de su madre, si sería capaz de vivir sabiendo que lo había intentado. Sentado sobre aquella caja mientras amanecía en la calle Fresno, comprendió que estaba a punto de descubrir cuánto valía realmente su respuesta. Todo aquello por lo que había apostado estaba sobre la mesa. Durante aquella larga mañana gris pareció que iba a perderlo hasta el último detalle. No se permitió permanecer sentado mucho tiempo. El miedo y los cálculos desesperados eran lujos que 4 días no podían permitirse. En cambio, poseía algo que los 2 meses anteriores le habían enseñado, la capacidad de trabajar con absoluta precisión bajo presión. Comenzó a desmontar la catástrofe de forma metódica, siguiendo el orden en que cada problema podía resolverse. No podía resucitar el horno muerto y tampoco tenía dinero para reemplazarlo. Así que tomó una decisión difícil, dejó de perder tiempo buscando uno nuevo y se concentró en lo que todavía funcionaba. Pensó en el único horno que lo había mantenido a flote desde la primera semana y realizó un cálculo más complejo. ¿Cuánto podía producir aquella máquina si la persona que la manejaba renunciaba a dormir? Tendría que distribuir toda la producción en tandas nocturnas perfectamente organizadas. Mientras un lote se enfriaba, el siguiente tendría que fermentar. El horario sería tan ajustado que no quedaría espacio para un solo error. Necesitaba trabajar de manera impecable durante 4 días y casi sin dormir. Ya había trabajado sin dormir antes. Sabía cómo se sentía. La harina era un problema más complicado, porque ninguna fuerza de voluntad podía producir pan con ingredientes atrapados en un camión. Adrián llamó de nuevo al proveedor. No levantó la voz. Gritar nunca había resuelto nada. Preguntó con serenidad si podían enviarle al menos una parte del pedido. Cualquier cantidad que pudiera llegar a la calle Fresno antes que el equipo de grabación. Le dijeron que quizá existía una partida más pequeña en un almacén cercano. No era exactamente la misma molienda alrededor de la cual había construido sus recetas, pero se parecía lo suficiente como para que una persona capaz de reconocer la harina con las manos pudiera adaptarla. Lo bastante parecida nunca había sido una expresión que Adrián aceptara durante sus 11 años en control de calidad. Sin embargo, los últimos meses le habían enseñado una segunda lección. Insistir en la perfección no servía de nada cuando esa exigencia terminaba dejándote sin nada con lo que trabajar. Un gran panadero no era quien exigía condiciones perfectas, sino quien encontraba el resultado correcto escondido dentro de unas condiciones apenas utilizables. Aceptó la entrega parcial. Condujo personalmente hasta el almacén, cargó los sacos en su vehículo con sus propias manos y regresó a la calle Fresno en plena oscuridad. Después hizo algo que lo diferenciaba del hombre que había sido en Alimentos Horizonte. Hundió las manos en la nueva harina y comenzó a conocerla. Preparó pequeñas tandas de prueba hasta el amanecer. Ajustaba la cantidad de agua mediante el tacto y leía la masa del mismo modo que Nora había sabido leer su rostro en el salón vacío. Buscó el resultado correcto utilizando un ingrediente sustituto que nunca había planeado emplear. Le llevó casi toda la noche y desperdició más harina de la que podía permitirse perder. Sin embargo, antes del tercer amanecer encontró la humedad y el ritmo exactos que obligaban a aquella molienda inferior a comportarse como la masa que le había conseguido la invitación al programa. Durante los días siguientes apenas durmió. Nora Salas llegó la segunda mañana. Vio el horno averiado, la grasa que todavía cubría las manos de Adrián y el vacío particular alrededor de sus ojos.
Sin esperar a que él le pidiera ayuda, se colocó detrás del mostrador para que Adrián pudiera permanecer junto a la mesa de trabajo. No le ofreció una compasión que él no tenía tiempo de aceptar. Le ofreció trabajo. En aquel momento, ese era el único tipo de ayuda que tenía sentido para él. Juntos condujeron a la pequeña panadería a través de la semana más importante de su historia, del mismo modo en que aquel lugar siempre había funcionado, manualmente, sin margen de seguridad y sostenido por la obstinada convicción de que hacer las cosas bien todavía significaba algo. La mañana en que llegó el equipo, Adrián había pasado despierto la mayor parte de los 2 días anteriores. La panadería olía exactamente como él había intentado enseñarle a oler durante 2 meses. Daniel Robles llegó antes que las cámaras. Observó las hogazas terminadas que se enfriaban bajo la luz gris de la mañana. No sabía, porque Adrián no se lo contó, que 4 días antes todo había estado a punto de derrumbarse. No sabía nada sobre el horno destruido, el camión retrasado ni la harina que Adrián había tenido que comprender a oscuras mediante el tacto. Solo veía el pan. Y el pan era exactamente como debía ser. También era la historia que Daniel había prometido contar. Las cámaras grabaron a Adrián hundiendo las manos en la masa con seguridad, con las mangas remangadas y los antebrazos blancos de harina hasta los codos. Filmaron la forma en que la corteza se quebraba, como debía quebrarse una buena corteza. Daniel le hizo ante las cámaras la misma pregunta que ya le había hecho en privado. ¿Dónde aprendiste a hornear así? Adrián ofreció la misma respuesta. En ninguna parte. Había pasado 11 años aprendiendo a distinguir entre algo bueno y algo verdaderamente correcto antes de atreverse a crear algo propio. No era una respuesta ensayada. Era una respuesta sincera. Y la cámara, que casi nunca perdonaba la falsedad, la aceptó por completo. El reportaje se emitió 3 semanas después, un viernes por la noche. No era largo. Duraba apenas unos minutos dentro de un episodio más amplio. Sin embargo, hizo aquello que Daniel llevaba 15 años buscando por carreteras secundarias. Encontró una cualidad que no podía enseñarse y la mostró inmediatamente a todo el país. El programa presentó a un hombre con harina en las manos, sin formación profesional y sin ninguna red de seguridad, elaborando un pan por el que un experto había conducido 40 minutos guiándose únicamente por un rumor. Debajo de la historia gastronómica había una narración más antigua y sencilla, la de un hombre que lo había perdido todo y se había negado a detenerse. La reacción no creció lentamente como la confianza de la ciudad. Llegó de golpe, durante una sola noche, como únicamente puede ocurrir después de una emisión nacional. A la mañana siguiente, una fila se extendía desde la puerta torcida de la calle Fresno hasta el final de la manzana. Las personas habían visto unos minutos en televisión y viajaron desde 3 provincias para probar el pan por sí mismas. Adrián vendió todo lo que tenía antes de las 9. Horneó de nuevo, dominado por el pánico, y volvió a quedarse sin producto antes del mediodía. La campanilla que anteriormente podía permanecer en silencio durante días ahora sonaba con tanta frecuencia que Adrián dejó de escucharla como un ruido y comenzó a percibirla como parte del clima. La ciudad, que ya había decidido quién era Adrián Cárdenas, actualizó rápidamente su veredicto. Sin reconocerlo abiertamente, todos fingieron que nunca habían pensado otra cosa. El hombre que había invertido su último dinero en una panadería moribunda se convirtió en el hombre que había colocado la calle Fresno en el mapa. Las mismas personas que habían dudado de él afirmaban ahora, con entusiasmo y sin ironía, que siempre habían sabido que aquel lugar tenía algo especial. Adrián se lo permitió. Comprendió que sobrevivir a la conclusión ajena significaba aceptar que las personas reescribieran sus propios recuerdos. Discutir contra la nueva versión era tan inútil como haber discutido contra la primera. Laura Montes vio el reportaje por casualidad, que es como suelen llegar los momentos capaces de cambiar una vida. Se encontraba en su apartamento un viernes por la noche. El televisor estaba encendido más por compañía que por interés y apenas prestaba atención cuando el programa gastronómico mostró una pequeña panadería que le resultó familiar antes de comprender por qué. Después, la cámara enfocó al hombre detrás del mostrador, con las mangas remangadas y las manos blancas de harina. Laura se quedó inmóvil. Era el mismo delantal. Era el mismo hombre junto al que había pasado en la calle Fresno. Aquel a quien había imaginado horneando para otra persona. El hombre cuya derrota había creído contemplar. Entonces el programa pronunció su nombre. No lo presentó como un empleado, sino como el propietario, el panadero y la persona que había creado aquello que ahora todo el país quería probar.
Laura permaneció sentada durante el resto del reportaje sin moverse. Oyó que Adrián no había estudiado en ninguna escuela. Lo escuchó explicar que durante 11 años había dicho a otras personas cuando su trabajo estaba mal antes de atreverse a crear algo propio. Con una claridad lenta y desagradable, comprendió que una parte de esos 11 años había transcurrido dentro de su compañía y en su propia planta. Allí, Adrián había quedado reducido a una línea verde en un informe que ella jamás se molestó en leer con atención. Había tenido en sus manos el registro completo de Adrián Cárdenas y solo había visto una ventana de auditoría perdida. Había descartado todo lo demás sin llegar a descubrir qué contenía. No fue simplemente su éxito lo que la afectó. Laura respetaba el éxito. Era el único idioma que dominaba de verdad. Lo que la hirió fue descubrir que había estado equivocada de una manera concreta, pública e imposible de ocultar detrás de una hoja de cálculo. Había despedido a un hombre por cuidar de su madre gravemente enferma y había llamado a aquello responsabilidad. Después había entrado en su panadería y se había burlado de él por un trabajo que no tenía y por una derrota que nunca había sufrido. Adrián la atendió sin defenderse. Le permitió marcharse manteniendo aquella creencia. No necesitó corregirla. La verdad simplemente esperó más tiempo que su conclusión, exactamente como quizá él había sabido que ocurriría. Laura regresó a la calle Fresno una mañana de un día laborable. Llegó temprano, antes de que se formara la fila más larga. Permaneció al otro lado de la calle durante más tiempo del que habría admitido, observando a las personas salir con bolsas blancas de papel por la misma puerta que ella había cruzado sintiéndose victoriosa. Finalmente se obligó a atravesar la calle y entrar. La campanilla sonó sobre su cabeza como sonaba ahora sobre todos los clientes. Adrián levantó la vista desde el mostrador. La reconoció. Fuera lo que sintió, su rostro no lo mostró. Había aprendido hacía tiempo a ocultar ciertas cosas. Laura no comenzó con una justificación, lo que para ella ya constituía una demostración extraordinaria de moderación. Primero pronunció el nombre de Adrián. Solo su nombre. Después dijo que había visto el programa y que había ido para expresar algo que debería haber dicho varios meses atrás, pero que entonces había estado demasiado segura de sí misma. Admitió que se había equivocado al despedirlo de aquella manera, delante de todos, sin permitirle explicar la situación de su madre. Confesó que, al llamar responsabilidad a su decisión, solo estaba evitando reconocer lo que realmente había ocurrido. Había dejado de ver como personas a los trabajadores de su propia empresa. Hace mucho que le debía una disculpa, dijo. Lamento cómo lo hice. Lamento haber decidido quién era usted sin conocerlo. Y lamento haber entrado en este lugar para reírme de un hombre que había construido algo que yo nunca habría sido capaz de construir. Adrián permitió que la disculpa permaneciera en el aire antes de responder. No fue una pausa teatral. La estaba recibiendo en lugar de limitarse a reflejarla. Dijo con serenidad que aceptaba sus disculpas. Hablaba con sinceridad. No era un hombre que coleccionara resentimientos. Durante los últimos meses ya había cargado con demasiado peso como para añadir también el de Laura. Sin embargo, no permitió que ella se marchara con una versión cómoda de la historia. Parecía que Laura deseaba una narración redentora en la que su crueldad accidental se hubiera convertido en un regalo. Adrián le explicó directamente que su éxito no había ocurrido gracias al despido. Perder su trabajo no fue un favor ni una bendición escondida. Aquello casi lo destruyó a él y a su madre. Si la lección que ella extraía era que su decisión había terminado beneficiándolo, entonces estaba interpretando de nuevo la historia de manera equivocada. Esta panadería no la construyó la puerta que usted cerró, dijo Adrián. La construí porque me negué a detenerme después de que usted la cerrara. El mérito no pertenece a quien me expulsó. Me pertenece a mí y a la mujer enferma que, desde una cama de hospital, me dijo que el único fracaso por el que valía la pena arriesgarse era fracasar en algo propio. Laura aceptó aquellas palabras del mismo modo en que una persona acepta una verdad contra la que no puede discutir, en silencio y con el rostro transformado. En algún nivel había llegado esperando escuchar que todo había terminado bien y que el final justificaba la parte intermedia. En cambio, Adrián le explicó que aquel final se había construido a pesar de ella, una noche sin dormir tras otra, por el mismo hombre al que había descartado. Ningún programa de televisión ni ninguna fila que rodeara la manzana podía convertir lo que ella hizo en algo distinto de lo que realmente fue. Esta vez Laura no intentó defenderse. Solo escuchó.
Antes de marcharse compró una hogaza y pagó por ella como cualquier otra persona. La campanilla sonó cuando salió a la mañana corriente de un día laborable. En esta ocasión no inclinó la cabeza para confirmar ninguna teoría, porque la teoría con la que había entrado ya no existía. El cambio en Laura no se anunció de forma espectacular. Los cambios auténticos rara vez lo hacen. Regresó a su empresa y a aquella planta por la que nunca había caminado prestando verdadera atención. Poco a poco, y en contra de todos los hábitos sobre los que había construido su carrera, empezó a leer los informes de manera diferente. Comenzó a preguntar quiénes eran las líneas verdes. Aprendió los nombres que existían detrás de las cifras y las circunstancias que se ocultaban detrás de cada ausencia. Cuando, una tarde, un trabajador acudió a ella para solicitar varios días libres debido a una emergencia familiar, Laura reconoció la forma de un momento que ya había interpretado desastrosamente mal una vez. Esta vez no cometió el mismo error. Nunca explicó a nadie la razón. Algunas lecciones se guardan en silencio y se pagan durante el resto de la vida profesional. La panadería de la calle Fresno no desapareció después de su repentino éxito, como sucede con tantos lugares que reciben atención de un día para otro. El pan mantuvo su calidad porque el pan siempre había sido lo principal. Y mantener la calidad era lo único que Adrián sabía obligarse a hacer. Otros programas llamaron a Daniel Robos, quien había construido su carrera encontrando cosas valiosas antes que los demás. Sintió cierto orgullo por haber descubierto aquel lugar y condujo a otros hasta él. La pequeña panadería con la puerta torcida se convirtió en uno de esos nombres que las personas mencionaban cuando hablaban de los pocos lugares donde las cosas todavía se elaboraban verdaderamente a mano. Margarita Cárdenas se recuperó lo suficiente para cumplir la promesa que había hecho desde la cama del hospital. Adrián la llevó a la calle Fresno un domingo tranquilo. La ayudó a entrar en la sala cuyas ventanas habían estado cubiertas por papel oscuro. La sentó junto al escaparate y observó cómo su madre probaba el pan por cuya creación su hijo lo había apostado todo. En aquel instante comprendió que los cálculos que había repetido 12 veces dentro de su vehículo, aquellos que nunca ofrecían un resultado esperanzador, de alguna manera y contra toda lógica habían terminado siendo correctos. A veces recordaba la puerta de Alimentos Horizonte y el sonido con el que se cerró tras él. Con el tiempo dejó de sentir algo afilado al hacerlo. Aquella puerta había sido cerrada por una persona que solo veía en él una línea dentro de un informe. Adrián tuvo que gastar su último dinero y reunir la última reserva de valor que poseía para abrir otra puerta. Una puerta en cuyo cristal aparecía su propio nombre y detrás de cuyo escaparate descansaba su propio pan. La segunda resultó ser la única puerta que siempre había estado destinado a abrir por sí mismo. A veces, la puerta que otra persona cierra delante de ti es precisamente aquello que te obliga a construir la que siempre debió pertenecerte. El éxito duradero no nace de la aprobación de los demás. Tampoco surge únicamente del momento en que quien dudó de ti descubre que estaba equivocado. Nace de la sencilla decisión de seguir adelante, de hacer correctamente el trabajo y de continuar construyendo incluso cuando nadie está mirando.